Saludos a todos, estamos en el día 245, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Macabeos, capítulo 9 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 9, versículo 27. Pues estoy seguro de que Él, realizando con moderación y humanidad mis proyectos, se entenderá bien con ustedes. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos como los había hecho padecer a otros, terminó la vida en tierra extranjera entre montañas, en el más lamentable infortunio. Filipo, su compañero, trasladaba su cuerpo, mas por temor al hijo de Antioquio, se retiró a Egipto, junto a Ptolomeo Filométor. Purificación del templo, capítulo 10. Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar, tomando fuego de pedernal, del que habían sacado chispas. Tras 2 años de intervalo, ofrecieron sacrificios, quemaron incienso, encendieron las lámparas y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor postrados sobre el vientre, que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, los corrigiera con benignidad y no les entregara a los paganos blasfemos y bárbaros. El mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es Quisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, recordando cómo, poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Parte sexta, lucha de Judas contra los pueblos vecinos y contra Lisias, ministro de Eupator. Comienzos del reino de Antíoco Eupator. Tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, apellidado Epífanes. Vamos a exponer ahora lo referente a Antíoco Eupator, hijo de aquel impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. En efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, estratega supremo de Celesiria y Fenicia, pues Ptolomeo, el llamado Macrón, el primero en observar la justicia con los judíos debido a la injusticia con que se les había tratado, procuraba resolver pacíficamente lo que a ellos concernía, acusando ante Eupator, a consecuencia de ello por los amigos del rey. Oía continuamente, lo llamaba traidor por haber abandonado Chipre, que Filométor le había confiado, y por haberse pasado a Antíoco Epífanes. Al no poder honrar debidamente la dignidad de su cargo, dejó esta vida envenenándose. Gorgias y las fortalezas indúmeas. Gorgias, convertido en estratega de la región, mantenía tropas
mercenarias y aprovechaba cualquier ocasión para hostigar a los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, dueños de fortalezas estratégicas, causaban molestias a los judíos y acogieron a los fugitivos de Jerusalén. Procuraban fomentar la guerra. Macabeo y sus compañeros, después de haber celebrado una rogativa y haber pedido a Dios que luchara junto a ellos, se lanzaron contra las fortalezas de los idumeos. Después de atacarlos con ímpetu, se apoderaron de las posiciones e hicieron retroceder a todos los que combatían sobre la muralla. Daban muerte a cuantos caían en sus manos. Mataron por lo menos a 20.000. No menos de 9.000 hombres se habían refugiado en 2 torres muy bien fortificadas y abastecidas de cuanto era necesario para resistir un asedio. Macabeo dejó entonces a Simón y José, y además a Zaqueo y a los suyos en número suficiente para asediarlos, y él mismo partió hacia otros lugares de mayor urgencia. Pero los hombres de Simón, ávidos de dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres. Por 70.000 dracmas dejaron que algunos se escaparan. Cuando se dio a Macabeo la noticia de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido a sus hermanos por dinero al soltar enemigos contra ellos. Hizo por tanto que los ejecutaran como traidores y se apoderó inmediatamente de las 2 torres. Con atinada dirección y con las armas en las manos, mató en las 2 fortalezas a más de 20.000 hombres. Judas vence a Timoteo y se apodera de Gázara. Timoteo, que antes había sido vencido por los judíos después de reclutar numerosas fuerzas extranjeras y de reunir no pocos caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Ante su avance, los hombres de Macabeo, en rogativas a Dios, cubrieron de polvo su cabeza y ciñeron de saco la cintura. Y postrándose delante del altar a su pie, pedían a Dios que se mostrara propicio con ellos, y se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como declara la ley. Al acabar la plegaria, tomaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estaban cerca de sus enemigos, se detuvieron. A poco de difundirse la claridad del sol naciente, ambos bandos se lanzaron al combate. Los unos tenían como garantía del éxito y de la victoria, además de su valor, el recurso al Señor. Los otros combatían con la furia como guía de sus luchas. En lo recio de la batalla aparecieron desde el cielo ante los adversarios 5 hombres majestuosos montados en caballos con frenos de oro, que se pusieron al frente de los judíos. Colocaron a Macabeo en medio de ellos y cubriéndolo con sus armaduras lo hacían invulnerable. Arrojaban sobre los adversarios saetas y rayos, por lo que, heridos de ceguera, se dispersaban en completo desorden. Murieron 20.500 infantes y 600 jinetes. El mismo Timoteo se refugió en una fortaleza muy bien guardada llamada Gázara, cuyo estratega era Quereas. Las tropas de Macabeo, alborozadas, asediaron la ciudadela durante 4 días. Los de dentro, confiados en lo seguro de la posición, blasfemaban sin cesar y proferían palabras impías. Amanecido el 5.º día, 20 jóvenes de las tropas de Macabeo, encendidos en furor a causa de las blasfemias, se lanzaron valientemente contra la muralla y con la fiera bravura herían a cuantos se ponían delante. Otros subieron igualmente por el lado opuesto contra los de adentro, prendieron fuego a las torres y encendiendo hogueras quemaron vivos a los blasfemos. Aquellos, entre tanto, rompían las puertas y tras abrir paso al resto del ejército se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, así como a su hermano Quereas y a Apolófanes. Al término de estas proezas,
Con himnos y alabanzas bendecían al Señor, que hacía grandes beneficios a Israel y a ellos les daba la victoria. Primera campaña de Lisias, capítulo 11. Muy poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que estaba al frente de los negocios, muy contrariado por lo sucedido, reunió unos 80,000 hombres con toda la caballería y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de la ciudad una población de griegos, convertir el templo en fuente de recursos como los demás recintos sagrados de los paganos y poner cada año en venta la dignidad del sumo sacerdocio. No tenía en cuenta en absoluto el poder de Dios, engreído como estaba con sus miradas de infantes, con sus miríadas de infantes, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Bet-sur, plaza fuerte que dista de Jerusalén unas 5 esgenas, y le puso en estrecho cerco. En cuanto los hombres de Macabeo supieron que Lisias estaba sitiando las fortalezas, comenzaron a implorar al Señor con gemidos y lágrimas, junto con la multitud, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. Macabeo en persona fue el primero en tomar las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y auxiliaran a sus hermanos. Ellos se lanzaron juntos con entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, blandiendo armas de oro. Todos a una bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron que sus ánimos se enardecían, dispuestos a atravesar no solo a hombres, sino aún a las fieras más salvajes y murallas de hierro. Avanzaban equipados con el aliado enviado del cielo, porque el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11,000 infantes y 1,600 jinetes y obligaron a huir a todos los demás. La mayoría de estos escaparon heridos y desarmados. El mismo Lisias se salvó huyendo vergonzosamente. Paz con los judíos. 4 cartas relativas al tratado. Pero Lisias no era hombre sin juicio, reflexionando sobre la derrota que acababa de sufrir y comprendiendo que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso luchaba con ellos, les propuso por una embajada la reconciliación bajo toda clase de condiciones justas y que además obligaría al rey a hacerse amigo de ellos. Macabeo asintió a todo lo que Lisias proponía, preocupado por el interés público. Pues el rey concedió cuando Macabeo había pedido por escrito a Lisias acerca de los judíos. La carta escrita por Lisias a los judíos decía lo siguiente: Lisias saluda a la población de los judíos. Juan y Absalón, enviados de ustedes, al entregarme el documento copiado a continuación, me han rogado una respuesta sobre lo que en el mismo se significaba. He dado cuenta al rey de todo lo que debía exponérsele, lo que era de mi competencia lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena disposición hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados y a los míos de que los discutan con ustedes. Sigan bien. Año 148, el 24 de Dioscoro. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiendo pasado nuestro Padre donde los dioses, deseamos que los súbditos del reino vivan sin inquietudes para entregarse a sus propias ocupaciones, teniendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas como era voluntad de mi padre, sino que prefieren seguir sus propias costumbres y ruegan que se les permita acomodarse a sus leyes.
Hasta aquí parte del capítulo 11. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.